Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presenta. Me alegra mucho reencontrarnos. En este cuarto módulo de nuestro seminario virtual veremos el principio de oralidad. La oralidad, sin duda alguna, es la principal reforma que trae el Código General del Proceso. Como veremos, la nueva estructura habrá de surtirse en algunas importantes audiencias. Bienvenidos. El principio de oralidad y por audiencias en el Código General está previsto en el artículo 3 del nuevo ordenamiento. Si se quiere, esta constituye la principal reforma del Código General en la medida en que en materia procesal, por décadas, esto es, a partir de 1970, se estableció un proceso escrito. Eso hace parte de la costumbre judicial nuestra. Expedientes voluminosos, llenos de cientos de hojas, y pues la verdad es que la reforma procesal que ahora nos presenta el artículo 3, pues va a permitir un trámite más ágil, dinámico, pronto, en la medida que las actuaciones habrán de surtirse en forma oral. En efecto, en tal sentido se pronuncia el artículo 3. Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias. Por lo mismo, quienes participamos de la actuación judicial, esto es, los abogados, los auxiliares de la justicia, los estudiantes, incluidos los practicantes del consultorio jurídico, debemos prepararnos para esa oralidad. Tenemos que cambiar ese chip que tenemos en la cabeza del proceso escrito ahora para adentrarnos en la modernidad. Aprender a repentizar, aprender a exponer nuestros argumentos en forma oral. La oralidad no es un tema nuevo. Si bien la presentamos como la gran reforma del Código General, pues la verdad es que en el Código de Procedimiento Civil tenemos bastantes muestras acerca del tema de la oralidad. Por ejemplo, en el caso de los procesos ordinarios previstos en el artículo 396 y de los abreviados de que trata el artículo 408, con la reforma procesal que se introdujo en 1989 y que entró a regir a partir de 1990, en concreto con la implementación del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, allí se estableció que en esos trámites las actuaciones se surtirían en primer lugar a través de la audiencia preliminar recogida por dicha disposición, el artículo 101, y que permite establecer que allí en forma oral se resolvían las excepciones previas pendientes, se agotaba la etapa de conciliación. Con la reforma que trajo la Ley 1395 de 2010 se incluyó el interrogatorio de partes, también las medidas de saneamiento, entre otras. Todas esas etapas mencionadas que, reitero, se surten en forma oral. ¿Y qué no decir del proceso verbal de mayor y de menor cuantía previsto en el artículo 327, propio en su mayoría de los asuntos de familia? Estos procesos igualmente se surten en forma oral en la audiencia de que trata el artículo 432. Si revisamos la norma, allí fácilmente podemos concluir que en esa audiencia la oralidad se cumple a cabalidad. Pruebas, alegatos y sentencia dentro de esa misma audiencia. Lo propio ocurre con el proceso verbal sumario previsto en el artículo 435. Esa clase de procesos también se surte en forma oral en la audiencia de que trata el artículo 439. Y al revisar la norma, oralidad plena, pruebas, alegatos y sentencia dentro de la misma. La diferencia con la anterior es que se trata de un proceso de única instancia y por lo mismo que no admite el recurso de apelación. Lo propio se predicaba del proceso arbitral, previsto inicialmente en el decreto 1818 de 1998
y luego en la Ley 1563 de 2012 que le otorgó una jurisdicción propia. Allí, ese proceso arbitral también se surte en forma oral y en audiencias. También la oralidad desde vieja data se ha implementado en otras jurisdicciones, en la jurisdicción penal, en la jurisdicción laboral, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el proceso disciplinario, entre otros. Estábamos en mora de incurrir en la misma dentro del proceso civil. Si nos remontamos a algunos antecedentes más viejos, por ejemplo, podemos citar el artículo 1209 del Código Judicial. Ese viejo Código Judicial, la Ley 105 de 1931, que se caracterizaba por estar conformado por 3 libros, uno dedicado a la organización judicial, otro al procedimiento penal y el tercero al procedimiento civil. En el artículo 1209 hacía referencia al proceso verbal. Si hacemos un parangón de este artículo 1209, fácilmente vamos a encontrar que allí, para ese entonces, reitero, desde 1931, ya se recogían las etapas que ahora nos muestran los artículos 372, audiencia inicial, y 373, audiencia de instrucción y juzgamiento. Por ejemplo, señalaba la norma que conforme a ese procedimiento, esto es, el verbal, el juez citaba fecha y hora para que las partes se presentaran ante él en audiencia pública. Como lo impone hoy en día el artículo 107, en armonía con el artículo 6, la actuación ahora también habrá de surtirse en forma pública. ¿Y para qué debían concurrir las partes? 1. Para exhibir sus pruebas escritas, llevar sus testigos y peritos para interrogarlos y contrainterrogarlos en su presencia. Seguramente, como más adelante veremos al estudiar la audiencia de instrucción y juzgamiento, pues la verdad es que esa es la estructura de esa audiencia. 1. Periodo probatorio. 2. Alegatos e inclusive la sentencia. El artículo 1209 de ese Código Judicial señalaba que de lo que allí pasara, obviamente se recogería en un acta e inclusive el juez, para ilustrar su juicio, podría decretar pruebas de oficio, lo cual no es un tema nuevo en el Código General, en la medida que el nuevo ordenamiento permite también la posibilidad de que el juez practique pruebas de oficio. En fin, si nosotros revisamos ese contexto del artículo 1209, pues fácilmente lo vamos a encontrar ahora nuevamente en los artículos 372 y 373. La principal reforma, como antes mencionamos, radica en la implementación de unas audiencias bastante importantes en el Código General de Proceso. En primer lugar, tendremos la audiencia inicial, prevista en el artículo 372, que recogerá varias etapas. 1. La decisión de excepciones previas pendientes. 2. La etapa de conciliación, muy importante lo que tiene que ver con la autocomposición del litigio. 3. El interrogatorio a las partes, tanto al demandante como al demandado. 4. El control de legalidad. 5. El decreto de pruebas, entre otras etapas que desarrollaremos más adelante. También aparece en segundo lugar la audiencia de instrucción y juzgamiento, ahora en el artículo 373, conformada por 3 etapas fundamentales, nodales en la actuación procesal. 1. El periodo probatorio. 2. Los alegatos de conclusión. Y 3. La sentencia. Esas 2 primeras audiencias corresponden al trámite de la primera instancia. Y luego habrá una tercera audiencia fundamental prevista en el artículo 327 y denominada la audiencia de sustentación y fallo. Esta tercera audiencia exclusiva de la segunda instancia. Allí excepcionalmente se practicarán algunas pruebas si a ello hubiere lugar. Luego vendrá la sustentación del recurso de apelación por parte del apelante y a continuación se escuchará a la parte contraria. Finalmente, el juez de segundo grado, el adquen,
proferirá la respectiva sentencia también en forma oral. Debe quedar claro en todo caso que esas no son las únicas audiencias. También el código nos muestra algunas otras, por ejemplo, aquella prevista en el artículo 392 propia del proceso verbal sumario o la audiencia de que trata el artículo 343 para el proceso ejecutivo. Estas etapas las desarrollaremos en módulos posteriores. Mil gracias. Como vimos en este módulo, la oralidad es fundamental en la nueva estructura del Código General del Proceso. La verdad es que las otras jurisdicciones, tales como la penal, la laboral, la administrativa y la disciplinaria, entre otras, ya la habían implementado en oportunidades anteriores. En mora estaba la jurisdicción civil de adentrarse en ese proceso oral y con gran acierto lo ha instrumentado ahora el Código General del Proceso. En las próximas charlas ya veremos la estructura de cada una de esas audiencias. Me alegra mucho saludarlos y los espero en la próxima. Un abrazo.